Bien, continuaremos pues con el tratamiento del paciente en emergencia, del paciente agudo en emergencia. ¿Qué es la emergencia en estos pacientes? Es la situación de salud que en un momento determinado compromete la vida del paciente y que puede ocasionar la muerte o graves secuelas. Observe una herida penetrante en cavidad abdominal, probablemente con bordes necrotizantes, probablemente de un cuerpo de una bala, un puff que introducido dentro del abdomen. Claro. Parámetro del paciente de emergencia, que es importantísimo definirlo para poder cómo viene el paciente con la finalidad de poderlo atender. Patologías que pueden precisar tratamiento quirúrgico de emergencia. El politraumatismo. El paciente politraumatizado es un paciente que necesita la atención polifuncional. No he visto paciente politraumatizado que no tenga una afección craneana. En primera instancia, el traumatismo encefalocraniano es pilar de presentación del paciente politraumatizado. La caja torácica es la segunda y los huesos largos son los terceros. Todo lo que necesita un tratamiento quirúrgico de emergencia tenemos, por ejemplo, el abdomen agudo, que ya lo hemos conversado hasta el cansancio, el abdomen agudo como un elemento que necesita definitivamente tratamiento quirúrgico. El abdomen agudo como consecuencia lleva a la sepsis intraabdominal. La sepsis intraabdominal necesita ser evacuado todos los elementos intraabdominales que están produciendo una falla o que lleva a una falla multiorgánica. Y el paciente quemado, con la finalidad de erradicar todos los tejidos sucios y incontrolables que no favorecer la infección ante que el mejoramiento del paciente. Entonces, patologías que pueden precisar tratamiento quirúrgico de emergencia. El politraumatismo puede entrar a una craniotomía. El torácico entrará pues a un drenaje torácico. El abdomen a la aparatomía, la sepsis intraabdominal a la aparatomía, el paciente quemado, limpiezas quirúrgicas. Todos ellos necesitan tratamiento quirúrgico. Se consideran emergencias también las lesiones menores que sin poner en riesgo la vida deben ser oportunamente tratadas, quirúrgicamente a fin de evitar secuelas o complicaciones mayores o menores. Más que emergencias, suelen considerarse urgencias. Pero la urgencia es la que compromete la vida del paciente alterando sus funciones vitales, pero no en las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas la verdadera emergencia es la que trae masa encefálica expuesta o hay lesiones importantísimas de grandes vasos, de grandes torrentes sanguíneos que pueden exsanguinar al paciente, como lesiones de la aorta, lesiones de la porta, lesiones de la subclavia y otro gran vaso. La evolución de emergencia de estos pacientes que necesitan tratamiento es un proceso dinámico, preciso y confiable. Es sumamente confiable. El hecho de sistematizar nuestras acciones nos permite entender una guía en nuestro accionar que resulta fundamental en situaciones de riesgo vital. Eso es importantísimo. Hay que sistematizar nuestras acciones que nos permitan recuperar al paciente actuando sobre los órganos importantísimos, una buena vía aérea, soporte de líquidos y sangre a un corazón, facilitar la función renal, facilitar la función cerebral. Componente de la primera evaluación, categorizar el riesgo inicial. Eso es importantísimo, categorizar el riesgo inicial. Evaluación inicial. Historia de examen físico dirigidos, actitudes de evaluación. Entonces, mientras que el equipo está trabajando manualmente, como por ejemplo consiguiendo la vía aérea, otro equipo va evaluando o puede haciendo las preguntas necesarias sobre mecanismos del trauma e historia de todo este acontecimiento para que nos dé valores importantísimos por donde atacar secundariamente a este paciente politraumatizado. La categorización de riesgo inicial. Hay que definir si es un paciente estable o es un paciente inestable.
El paciente inestable, aquel que signos vitales no se comporta con normalidad en un tiempo no mayor de 1 hora. O sea, el paciente inestable es el paciente que sus funciones vitales están siendo alteradas y comprometidas y que no se han regularizado durante 1 hora. Pese a que exista una reanimación de cristaloides, reanimación de tipo de oxigenación, reanimación cardíaca. El paciente estable es aquel que no requiere una intervención inmediata. El paciente inestable suele generalmente recuperar rápidamente y ir a sala de operaciones, porque hay que definir para cerrar definitivamente todos los que significan los caños de fuga y las pérdidas de líquidos, sobre todo de sangre. Este paciente inestable va a tener que ser manejado todo en el área, en el sitio donde está siendo evaluado. El estable puede ser movilizado de uno a otro sitio, no hay ningún problema. El paciente inestable, alertas, sin movimiento espontáneo, sin respuesta a estímulos, apnea, sin pulso, deterioro del nivel de conciencia, obstrucción de la vía aérea, sonidos como estridor, ronquidos, sibilancia, acompañados del cuadro. Asfítico de pacientes también puede deberse a vómito, sangre, asfixia del paciente, vómito, sangre, secreciones, cuerpo extraño, respiración con patología irregular. Si ustedes se dan cuenta, es el primero está abocado en mantener una vía aérea abierta. Y tratamos de eliminar todos los elementos que están comprometiendo esta vía aérea. Cuerpos extraños, sangre, secreciones, alteración del alineamiento de la tráquea y otros elementos. Aquí nos preocupamos por mantener una vía aérea abierta a través de una traqueotomía, una cricotirotomía o simplemente una intubación endotraqueal que nos facilite. En los pacientes inestables, frecuencia respiratoria, menor de 8 más de 24. Ausencia franca, disminución de la entrada de aire, signos de esfuerzo respiratorio, tiraje, compromisos de intercostales, pulsos unitarios previamente palpables, frecuencia cardíaca menor de 60 o más de 100, pulsos irregulares, palidez, cianosis, palma hipercoloradas, piel frisorosa. ¿Qué tratas? Es la segunda elemento de alerta. El segundo elemento de alerta es el corazón. Trata de encontrar todos los elementos que pueden decirnos que el corazón se encuentra sufriendo. Por ejemplo, una taquicardia de 100, o una bradicardia de 60, pulsos irregulares, hipotensión. Cuando la hipotensión baja por debajo, la presión sistólica debajo de 80, significa que el paciente ya no orina, el paciente tiene un sufrimiento central grande. Ese corazón no tiene sangre para impulsar, ese corazón está trabajando en el aire. Entonces, aquí ¿qué hay que hacer? Tratar de ubicar unas buenas vías grandes, centrales, para que los fluidos fluyan hacia adentro sin ninguna posibilidad de estancamiento. O sea, buenos vasos, 2 a 3 vasos, para transfundirle cristaloides, transfundirle sangre, transfundirle otros productos. Evaluación inicial, a 60 segundos. Primera impresión, valorar la conciencia con el lado, valorar la vía aérea, valorar la respiración, valorar la circulación y establecer prioridades. Esto es importantísimo, establecer las prioridades de vida del paciente, las prioridades con las cuales nosotros vamos a salvar la vida de ese paciente en un tiempo no menor de 10 minutos, recuperación, estabilización y resolución de su problema. Pero ahí, lo importantísimo, vía aérea y grandes vías centrales para la recuperación de volúmenes. Establecer las prioridades. Dolor mayor, dolor abdominal, con defensa de tensión de la pared, dolor del pecho, paciente de 35 años, cefalea aguda severa, disnea de reposo, déficit neurológico agudo, mala perfusión periférica con compromiso general, convulsiones, síncope, rigidez de moco, fiebre con deterioro del sensorio, sangrado, a través de la hemoptisis, hematemesis, hematuria, signo de fosa posterior, intoxicado, dolor agudo localizado en el escroto, embarazo complicado. Miren ustedes las prioridades. Y lo voy a mirar con defensa de tensión de la pared.
¿Qué significa un politraumatizado? Que esa cavidad está acumulando líquido, está acumulando sangre, está acumulando bilis, está acumulando qué estructuras que pues permiten o que están desbalanceando al paciente. En primera instancia, lo que siempre en estos pacientes es la acumulación de sangre, el hemoperitoneo. El hemoperitoneo porque estas cavidades se cuestan 3-4 litros de sangre. Desbalanzan al paciente y ahí en esa cavidad se encuentra el sangrado, que son generalmente bajas de las estructuras internas. Pero en el paciente de 35 años y falta de miocardio, hemorragias, cefalea aguda severa, traumatismo encefalocraniano, accidente cerebrovascular, tiene un reposo, compromiso cardíaco, insuficiencia cardíaca, entonces neurológico a través del clásico, que nos define el politraumatizado que el compromiso cerebral se va instalando, no la perfusión periférica con compromiso general, convulsiones, síncope, que es importantísimo, rigidez de la núclea, fiebre con deterioro del sensorio, sangrados, hemoptisis mayor profusa, hematuria y hematemesis vaginal, sin defensa posterior, intoxicados, aquellos pacientes intoxicados con barbitúricos, con alucinantes, dolor agudo localizado, escrotal, dorsal mayor de 60 años, un traumatismo a cajadas con fractura de la uretra posterior y embarazos complicados con ruptura o embarazos complicados como embarazo ectópico roto. Monitoreo del paciente crítico. El permanente desarrollo de las técnicas destinadas al control del monitoreo de pacientes alojados en áreas de cuidados críticos ha significado un enorme avance. Las unidades de cuidados intensivos de pacientes críticos deben tener personal que tenga un control estricto, permanente y continuo sobre otros pacientes, recuperables. Ese es el punto más importante de las unidades de cuidados intensivos, la recuperabilidad del paciente. El permanente y continuo control de la vía aérea, y monitorización completa, cardíaca, renal, hepática. O sea, todos los estudios permanentes críticos y mantenerlos permanentemente controlados. En referencia a los controles sistematizados y enfermos críticos es necesario. Es no más que necesario, es importantísimo y decisivo en el futuro del paciente. No puede estar un paciente con estas características, con estos niveles de politraumatizado que necesita un manejo quirúrgico y una unidad de cuidados intensivos donde no se controle permanentemente mínimo las funciones vitales, mínimo el monitor respiratorio, mínimo los monitores cardíacos, mínimo las drogas cardioplégicas, mínimo la presión abdominal a través de la vía urinaria y otros parámetros de laboratorio que los tienen permanentemente y constantemente. Evaluar permeabilidad y posición del tubo orotraqueal. Eso es importantísimo. Orotraqueal. El tubo orotraqueal. El tubo endotraqueal es importante en los pacientes que no tienen traumatismo cervical, porque los pacientes con traumatismo cervical el manejo va a ser nasotraqueal. Todo paciente que tiene características de hemologmotoras tiene que tenerse un tubo de drenaje pleural. Todos los médicos que manejan las unidades de cuidados intensivos o los médicos que manejan trauma shock en el hospital deben saber manejar y colocar tubo de drenaje pleural. Los catéteres son importantísimos para el mejoramiento de lo que significa volúmenes y control de funciones vitales fidedignos. Por ejemplo, Swan-Ganz para ver la función cardíaca izquierda, presiones de vena central para ver el volumen de llegada al corazón. Las ondas nasogástricas van a permitir una descompresión gástrica en algunos otros para las nutriciones de tipo enteral. No hay que olvidarnos que estas ondas nasogástricas son amigos íntimos de lo que significa las neumopatías. Y la sonda vesical con los cuidados correspondientes por las infecciones ascendentes para la monitorización urinaria y respuesta a la función renal. El monitoreo y manejo
corroborar las correctas posiciones de la vía central, venosos y periarteriales, catéter marcapasos transitorios, evaluar el estado de conciencia, con el glauco, para las pupilas y la existencia de foco motor. Esto hay que reconocer respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El famoso Glasgow, que no nos indica ubicación de zona de lesión, sino nos indica el estado general neurológico del paciente. Es necesario actualización permanente de las indicaciones médicas, monitoreo de parámetros hemodinámicos, principalmente cuando se utilizan drogas activas. Lo que quiero referirte a este cuadro es que el paciente está íntimamente controlado. Por lo tanto, en las 24 horas muchas veces pueden ser movidas las indicaciones médicas de acuerdo a los cambios que produce el paciente en la parte hemodinámica. No olvidar que las características de la unidad de cuidados intensivos es de monitorización estricta del paciente. Una monitorización fija, definida y fina que permita o que ubique los cambios hemodinámicos y los tiempos que pueden resolverse. No silenciar las alarmas hasta que no se detecte la falla. El monitoreo electrocardiográfico es permanente en los pacientes, sobre todo aquellos que utilizan vasoplégicos, monitorizar la presión intracraneal, monitorizar la presión intraabdominal. Son parámetros importantísimos que nos van a indicar con qué es lo que está sucediendo entre esas cavidades y lo que significa su control de presiones. Presiones que pueden aumentar por la acumulación de líquidos y que alteren los sistemas neurológicos y que no vienen en el momento que hay que drenar o hay que manejar una cirugía craneana. O las presiones intraabdominales que se manejan a través de las ondas vesicales, que nos indiquen que el proceso infeccioso está empeorando en esa cavidad abdominal. Y tenemos que realizar otras medidas de drenaje de esa cavidad abdominal. El monitoreo del estado de ácido básico. Los laboratorios en los hospitales deben estar exclusivamente a expensas o a la necesidad de los cuidados intensivos, ya que lo necesitan horariamente. El monitoreo del PO2, la oximetría de pulso es importantísimo. El monitoreo del PCO2 con métodos no invasivos, la famosa capnografía. El monitoreo hemodinámico es importantísimo también. Se realiza para obtener accesos que permiten intervención diagnóstica y terapéutica. Control permanente durante la cirugía mayor, obtención de muestras para monitorear el estado ácido básico. El estado ácido básico es importantísimo en el paciente porque son las indicaciones más definidas de lo que el estado general de hipoperfusión o de producción adecuada está pasando dentro de nuestro organismo y su respuesta celular, ya que las células o los estados de hipoperfusión van a llevar a una respiración anaeróbica de esas células, produciendo ATP en una pequeña carga que no satisface el metabolismo de la célula y por lo tanto la muerte o la apoptosis de esa célula. Entonces, con esto manejamos favoreciendo la oxigenación y dándole a esa célula una oxigenación aeróbica. El monitoreo hemodinámico es básico de la presión venosa central a través de la vena yugular o subclavia o de la femoral profunda. Ya hemos dicho que solamente lo que va a medir la volemia del lado derecho del corazón, la carga cardíaca del lado derecho del corazón. No va a medir el lado izquierdo, va a medir la necesidad de los líquidos en tu organismo. Y muchas veces la colocación de estas te van a servir para la nutrición parenteral. El famoso catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, catéter que se introduce por vía venosa, atraviesa cavidad derecha del corazón y sirve para medir la presión en la aurícula derecha. Ventrículo derecho, arteria pulmonar y cavidad pulmonar. Es la que mide las presiones pulmonares. Es la que te va a dar el dato más fidedigno de lo que está pasando en el lado izquierdo del corazón.
es importantísima la colocación del Swan Ganz. Miren ustedes cómo con la monitorización y manejo del Swan Ganz, cómo vamos a tener controlado todo el sistema venoso y arterial. El intercambio de oxígeno, intercambio de CO2 y el manejo completo de toda la hemodinámica cardíaca. Resulta imprescindible remarcar que la gran disponibilidad de medios de monitoreo de diversas funciones orgánicas no reemplaza la indispensable información que ofrece el simple interrogatorio y el sentido de los exámenes físicos. O sea, sigue definiéndose que el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos son importantísimos por la vigilancia permanente y la objetivización de los cambios en las funciones vitales de estos pacientes. El Apache 1, 2 y 3. Son estos indicadores los que utilizan las unidades de cuidados intensivos para definir la gravedad de sus traumas. El Apache 2 valora la probabilidad de muerte hospitalaria, toda la siguiente expresión. Define realmente los cocientes categóricos diagnósticos y la cirugía de urgencia y la gravedad y la mortalidad del paciente. Vean ustedes las puntuaciones de Apache llevan una serie de parámetros: tacto rectal, presión arterial, el Apache 2, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación, CO2 mayor de 5, menos de 0,5, pH arterial, sodio plasmático, potasio plasmático, creatinina, hematocrito, leucocitos, total en puntaje. Puntuación 0 menos de 44, puntuación 2, 45, 54, puntuación 3, 75, 64, puntuación 5, 65, 74, puntuación 6, mayor de 75. Y los Apaches se van a definir allá: enfermedad crónica da 2, enfermedad de urgencia da 5. Son los puntajes importantísimos de A más B más C más D. Miren ustedes cómo se remarca en los parámetros importantísimos del Apache 2. ¿Y qué me va a dar? Presiones arteriales, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, toda una valoración respiratoria, toda una valoración cardíaca y de lo bioquímico en la parte de estudios de laboratorio, que son los otros, y los controlan permanentemente. Y en eso se basa el Apache, la gravedad de los pacientes. Miren ustedes la suma de puntuación del APS. La enfermedad crónica, cuántos grados, y la enfermedad aguda. El Apache 2, al valorar la probabilidad de muerte hospitalaria, viene dado por la expresión. El NR sobre 1 menos R sigue al menos 3.5, 17 más. El más puntuación de Apache 2 por 0.1 de 46. O más 0.603 son las cirugías de urgencia y categóricas diagnósticas. Interpretación de score, puntuaciones, sigue de 0 a 4, mortalidad de 4, hasta mayor de 34, mortalidad de 85%. 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34. El triaje de emergencia. ¿Qué es el triaje de emergencia? El triaje de emergencia es la evaluación del paciente politraumatizado y colocarlo en un encajonamiento para poder ser atendido en una emergencia. Código blanco, código rojo, código verde, código negro. Triaje del departamento de emergencia. Pues bien, señores, como hemos terminado la conferencia de lo que significa la atención del paciente quirúrgico en riesgo. Vamos a continuar con la siguiente, que es complicaciones intraoperatorias.